que vamos a compartir en manos de María, nuestra buena madre, que ella haga que lo que vamos a escuchar sea también de provecho, que caiga en buena tierra y que podamos sentirnos contentos de ser parte de esta familia marista. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mayor presentación, entonces voy a dejar con ustedes al hermano Patricio. Él mismo se va a presentar, les va a comentar quién es y va a empezar con la charla. Por favor, apaguemos los micrófonos. Escritura original de Marcelino, un papel de 200 años, Inta, tiene que ver con el título de esta sesión del programa por Martín. De las cartas al mundo virtual. Fíjense que la más linda, en francés, Marcelino tuvo grandes dificultades para aprender a leer y escribir, pero ya parece que escribía bien a esta altura. Vamos a hablar entonces de papeles, sobres, tintas en la vida de Marcelino. Pero claro, desde una perspectiva que nos interesa a nosotros potenciar. De las cartas al mundo virtual. Champañar. Cuando hablamos de champañar, nos estamos refiriendo a un ícono de nuestro carisma. El carisma es bastante más que champañar. Pero él fue la piedra angular escogida para que llegara a nosotros, para que naciera, para que muchos jóvenes de su época se entusiasmaran con su proyecto y lo siguieran, y para que muchos hombres y mujeres de hoy sigamos también entusiasmándonos, apasionándonos por este carisma. Y quiero traerlo acá para como inicio, a veces de oración, como foco de lo que él escribía y como el núcleo de nuestro carisma. Ustedes pueden cantarlo también, pero con el micrófono apagado, por favor, para que no nos acoplemos. Os encarezco, queridos hermanos, todo el cariño de mi corazón, sabiendo que me amas, que la caridad sea nuestro afán, todos unos a entre vosotros reine la paz, que siempre viváis en presencia de Dios, solo corazón. Jesús y María os ayudarán, todos unos a ojalá se diga de vosotros, mirad
se dijo de vosotros. Mirad cómo se aman los hermanos. Un corazón, un mismo espíritu, un solo corazón, un mismo espíritu, un solo corazón, un mismo espíritu. Marcelino escribe cartas y de esa forma se comunica con muchas personas, pero vamos a poner el foco ciertamente en el contacto con sus hermanos, porque por ahí empezó el carisma. Ahora es mucho más amplio, pero en los orígenes así fue. Marcelino se comunica con ellos y nuestro superior, Champagnat de hoy, como todos nosotros, también se comunica con nosotros. Pero son formas distintas. Ahí lo vemos con papel y pluma a Marcelino y aquí vemos con micrófonos, audífonos y mirando una pantalla a nuestro superior, Ernesto Sánchez. En el webinar hace poco estuvo con nosotros y estuvo desde Roma, 13.000 kilómetros, 12.000 kilómetros, dependiendo del país, comunicándose con nosotros. Igual que Marcelino, animando, interpelando, escuchando, dando líneas. Dando líneas. Yo quisiera que nos concentráramos un ratito en el objetivo que yo me he propuesto con este programa, en este encuentro. Quisiera, aunque vamos a ver cosas técnicas, sin embargo, el foco que esté en contemplar, con mirada y corazón de discípulo, cómo el Espíritu se sirve de nuestras herramientas de comunicación para guiarnos en nuestro camino carismático. En otras palabras, cómo Él nos va mostrando el querer de Dios sobre nosotros hoy día como familia carismática global y como persona. Cada uno de nosotros somos una célula viva de esta experiencia carismática. Por lo tanto, vamos a hablar de la herramienta, pero el foco no va a estar puesto en la herramienta, porque esta no es un curso de cartas o de internet, ¿ya? Sino fundamentalmente de para qué se ha usado esa herramienta, cómo se ha usado, por qué se ha usado. Esto se ha hecho común entre nosotros, ¿no? Una pantalla llena de cuadraditos, con micrófonos, con signos, con rostros, por la situación en que estamos, ¿cierto? De pronto, este es el modo, en medio de esta pandemia global, de esta manera nos vamos comunicando. Y puede llegar instantáneamente, pues, a miles de personas, cientos de miles incluso. Es un regalo, es un don, es una herramienta, pero que también nos asusta, nos estresa, nos provoca lipidia a veces al verla, porque llevamos tantas reuniones a veces que nos asusta o no queremos, nos cansa la vista. Pero es el contexto. El espíritu sigue funcionando y en la época de Champagnat también estaban en crisis. También era un tiempo de revoluciones, de posrevoluciones, de muchas enfermedades. Acuérdense que Marcelino tuvo que enterrar a 53 hermanitos más jóvenes que él,
antes de que él falleciera. Miremos entonces la herramienta, miremos su contexto, en que es usada, pero también, sobre todo, miremos la obra que el Espíritu está construyendo a través de esta herramienta usada por nosotros y aquellos de aquella época. Es un tema de herramientas para una vida que crece, construye y busca. Lo que interesa es la vida que crece, construye y busca. Ese es el foco de este encuentro. Herramientas antiguas, ahí tenemos la pluma, la tinta, el sobre, el escritorio y además toda la parafernalia que hay entre medio de el que escribe y el que lee la carta. Eso se llama correo, estampilla, sello, tarjeta, todo un sistema de reparto, herramientas. Pero curiosamente, igual que en Nazaret, es a través de estos medios tan humanos y tan cambiantes que Él se va comunicando con nosotros y nos va diciendo qué quiere de nosotros hoy día. A ellos se los dijo por esos medios, a nosotros por estos. Pero siempre Él comunica su querer amoroso sobre nosotros. Herramientas antiguas, herramientas de la historia, herramientas nuevas, pero herramientas. Pero para una vida que crece, construye y busca. Ustedes tienen ahí, dentro de las herramientas de esta herramienta, tienen ahí el chat. Cada uno tiene su chat donde puede escribir algo. Yo les invitaría a escribir algo espontáneamente de su experiencia personal en esta línea de la pregunta. ¿Qué está creciendo en mí hoy día? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy construyendo? Una cosa es lo que Champagnat y los primeros hermanos buscaban, construían, crecían, pero la pregunta es yo. Trata de resumirlo espontáneamente, no una gran reflexión, en una palabra, en dos palabritas, y lo escribes en el chat, por favor. Voy a darte un tiempito para que puedas escribir en el chat. Los demás lo pueden ir viendo también. Escribe qué está creciendo en mí, qué estoy buscando, qué se está construyendo en mi vida. Escríbelo, por favor. ¿Podrías leer algunas de ellas, Sarita? Muy bien, pone vida de familia, la esperanza, el amor, ser mejor cristiano. Está creciendo en mí la paciencia, la unidad y el humor. Fe, esperanza, más armonía familiar, el amor a Jesús, la fortaleza. Está creciendo la fe en mí y estoy construyendo una mejor versión de mi ser. Crece la confianza en Dios, la paciencia, el amor a la familia, la oración, la fe, la fraternidad, la unidad, la fe, la necesidad de conocer un mundo que fue avanzando sin que lo advirtiera, paciencia, unión familiar, esperanza, promoción del reino, conocer más. Gracias, Sarita. Y gracias por colocar eso. Eso queda ahí grabado. Lo pueden leer también después. Pero es importante captar de que, como les decía al comienzo, no estamos en un programa de formación
para aprender a escribir cartas, o a fabricarlas, sino que ¿para qué? ¿Para qué? Carismáticamente, ¿para qué? Esta mesa nos recuerda el carisma y nos recuerda esta casa donde está la mesa, la Balá, nos recuerda la primera carta que conservamos de Marcelino. Puede que haya escrito muchas antes, seguramente, en el seminario, 11 años que estuvo en el seminario. Y en la misma Balá tiene que haber escrito varias cartas, pero solo conservamos una. El 24 se construye el Hermitaje y a comienzo del 25 se trasladan los hermanos al Hermitaje, de la Balá al Hermitaje. Quedan solo 2 hermanos en la Balá. Y por lo tanto, de ese periodo hasta que se cambia al Hermitaje, solo se conserva una carta, del año 23. Y lo más probable es que no la haya escrito en esta mesa, porque esta mesa era para los pensionistas. Una mesa bajita, es muy bonita, es icónica. Con toda seguridad la construyó el padre Champagnat, pero muy bajita. ¿No? Una persona adulta como nosotros queda golpeando los cajones con las rodillas. ¿Ya? Pero es de la época y nos recuerda la primera utilización, la evidencia que tenemos de esta primera utilización de esta herramienta, la carta. Una larga carta a Juan María Granjón en forma de circular, dándole noticias de todas las demás casas que se estaban fundando, que se habían fundado en esa época ya. 6 o 7 casas ya, 6 o 7 colegios, escuelas. Y en torno a esto mismo, a este mismo ícono de la mesa y de la casa de la Balá, ha surgido esta expresión que da origen a un documento nuestro en torno a la misma mesa. Nuestro carisma se construye en fraternidad en torno a la mesa. Y era una cosa bien práctica y como dice el texto, los hermanos se juntaban aquí en torno a la mesa y aquí rezaban, estudiaban, comían, compartían. Hoy día tenemos otra manera de estar en torno a la mesa, ¿ya? Pero igual válida. No es que hagamos una crítica aquí de los celulares, ¿ya? Sino que es lo que hay. Son las herramientas de que disponemos. Y de toda herramienta se puede abusar y abusar, pero también usar adecuadamente para hacer el bien, para crear lazos. No hay que tenerle miedo a las herramientas. Y entonces hoy día las usamos para seguir construyendo este carisma, aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos duros de crisis, donde todo nos invita a una individualidad, encerramiento, aburrimiento, tensión, estrés. Sin embargo, hemos podido hacer muchas cosas que dan vida. Muchas cosas. Y en vez de mesa ahora, tenemos pantalla. Nos juntamos en torno a la misma pantalla. ¿Ya? Y así nos reunimos y solucionamos. Este es el Consejo de Misión de Chile que tuvimos ayer. Ayer y anteayer estuvimos reunidos 2 días enteros, mañana y tarde, y estuvimos caminando, tomando el pulso, decidiendo, informándonos, previendo. Y así ustedes, ¿no? Tantas cosas que tienen que, con el celular en la mano, solucionar con su mamá, con su pareja, con sus amigos, con el trabajo, con aquellas personas que ustedes están sirviendo, como profesor, como administrativo. La pantalla es nuestra misma mesa en este momento. Y en torno a ella se teje el carisma.
Es lo que hay. ¿Se dan cuenta? No hay que idealizar. Es lo que hay y a Dios gracias tenemos esto que nos ha permitido avanzar. Miren qué simpática la imagen que me hizo Francisco, el archivero. En torno a la mesa y un champañá haciendo el esfuerzo de adaptarse a los tiempos. Es la tarea que nos toca. Seguir construyendo en torno a esta misma mesa el carisma para ahora. Hay mucha gente, muchos niños y adolescentes que hoy día necesitan contención, cariño, escucha, paciencia, ideas, proyecciones, tantas cosas. Y nuestra tarea es estar con ellos. También en esta situación. Vamos llegando al núcleo. Lo primero, las cartas. Herramientas para el carisma. Tengan en cuenta que la primera carta, siendo del 23, no se escribe al comienzo. El 17 no fundó. Entonces no podemos decir que las cartas sean la única herramienta para el carisma en la época. ¿Cuáles son las herramientas que usó Marcelino en aquel entonces, desde el 17 en adelante? Bueno, caminar, estrechar la mano, conversar, mirar a los ojos, sentarse a la mesa y dialogar. ¿Se dan cuenta? Hay muchas otras herramientas corporales, auditivas, visuales, táctiles, emotivas, que fueron creando los primeros lazos y esta primera comunidad. De hecho, cuando escribe la primera carta que conservamos, ya da cuenta de que hay muchas comunidades y de que el carisma ya está rodando por el mundo y haciendo el bien. Está transformando poquito a poquito, como la levadura, el corazón de tantas familias, de tantos niños del campo y de los mismos hermanos que se van convirtiendo a este proceso. Entonces es bueno también ver las cartas como una herramienta más dentro de un contexto más amplio de herramientas que se usaron en el momento para transmitir el cariño, para sembrar el cariño. De la época 1817 a 1840, una época en que los hermanos empiezan a existir y existen hasta la muerte del fundador, conservamos 341 cartas. Las hemos dividido, los escritos de Marcelino y las cartas que tenemos de la época, en cartas que Champagnat escribió. Dentro de los escritos de él hay 341 cartas, pero hay varios otros escritos de él, cuadernos, resoluciones, reglamentos, hay también sermones, ¿ya? Hay otros escritos diversos, dispersos, no catalogables. Pero acá nos vamos a centrar en las cartas. Entonces tenemos escrito de Champagnat 341 cartas. Tenemos también en los archivos cartas pasivas, es decir, cartas que Marcelino recibe en vida. Conservamos 216 de estas cartas. Nos permiten comprender las otras. Están escritas por otras personas dirigidas a él. Algunas están en estrecha relación con las activas, es decir, son respuestas o son preguntas y la activa responde. Y otras están dispersas o tocando otros temas, pero nos permiten conocer cómo trataban a Champagnat, cómo se relacionaban con él.
Y hay otro conjunto de cartas que disponemos en nuestro archivo que son sobre Champagnat. O sea, no son ni activas ni pasivas, sino que dos personas de la época y del lugar, del contexto, que conocen a Champagnat, hablan de él al escribirse cartas entre ellos. ¿Sí? Conservamos 34 cartas de este es el mundo de las cartas del 17 a 1840. Vuelvo a insistir, cartas que conservamos, pero se escribieron muchas más ciertamente. Muchas se han perdido por diversos motivos, que no es el caso verlo. Esta es la base de la herramienta, de lo que hemos rescatado de la herramienta de aquella época. Nos vamos a centrar en lo que viene a continuación, solamente en las activas. Y ciertamente por el tiempo, solo en algunas de ellas y algunos párrafos, no vamos a ver ninguna completa. Este es el escritorio de Marcelino en el Hermitage. En la bala había otra cosa y este escritorio escribió muchas de las cartas que conocemos y de las cuales haremos referencia. Y esto está en la pieza que él ocupó en el Hermitage y que actualmente es un relicario cuando uno lo visita. ¿Dónde están estas cartas? Estas que conservamos. Aquí, en un archivo. En Roma, el archivo de los hermanos Mariste, que tiene esta sigla, si ustedes la ven en algún escrito. Archives de Frères Mariste. Significa eso. Son 4 ambientes que tiene. Aquí alcanzamos a ver uno y la puerta de otro solamente. ¿Ya? Pero aquí está el archivo principal. El full space, ¿ya? Que permite tener miles de documentos. Y dentro de esas cajas rojas que se alcanzan a ver, donde va el hermano archivero allá, ahí van los documentos. Y ahí están las cartas activas, las pasivas y miles de otros documentos que no son solamente cartas. Pero aquí están las cartas que deseo. Y este es el formato de las cartas. Son escritos ya muy delicados, 200 años casi o más, y el Vaticano, el Museo Vaticano, hizo un trabajo hace unas décadas atrás para rescatar este tipo de escrito y colocarlo en estos libros de papel sin acidez. Son libros grandes, de papel grueso, y ahí se van pegando con pegamentos especiales también los escritos. Ahí tenemos cuadernitos de resoluciones de Marcelino. Aquí tenemos una carta que está enchulada, diría un mexicano, ¿no? Porque el blanco no es así. El blanco, ustedes ven que el color es medio grisáceo, ¿no? Esto es una edición que hay en un libro. Lo que está arriba de la carta, esto se lo coloca el archivero. Esto no es de Marcelino. ¿Ya? Eso que dice 111.n.12, eso es cuando la carta se catalogó y se incorporó oficialmente al archivo. Eso pasó más o menos en los años 60, 1960, en que se fueron reorganizando los archivos. ¿Cuánto utiliza Marcelino esta herramienta? Estas son las cartas que conservamos de Marcelino. Año por año están ahí. Del 23 al 40, 2 columnas. Y
la producción literaria que conservamos. Acuérdense que estamos hablando de lo que conservamos, no de lo que realmente produjo. Pero ya notamos una tendencia. Muy poco, poquito más, medianamente y abundante. Tengan en cuenta que este 30 es porque es el año en que fallece. Y fallece en junio, 6 de junio. Y la última carta que tenemos de él es del 3 de mayo del 40. Por lo tanto, en 1840 solo escribe 4 meses. Por eso la baja, ¿ya? Porque fallece. Pero la tendencia era creciente y de hecho, hermano Francisco, que es el que lo sucede, va a escribir más de 2000 cartas. Aquí están las 341 cartas que disponemos. Vamos a distribuirlas en también ahí, en niveles de producción. Fíjense bien que los 4 primeros años no pasa casi nada. Los 7 años siguientes, en amarillo, ahí hay un lote un poco más grande, ¿no? Después viene celeste, 3 años, hay una medida intermedia y una medida abundante en el contexto, los 4 últimos años. Hablemos de cantidades. En el verde, 2, lo cual significa 0,5 cartas por año. En amarillo, 30, lo cual significa 4,2 por año. En el azul, 3 años, 47, lo cual significa 12,3 por año, como promedio, ¿eh? Y los 4 últimos años, o 3 años y medio últimos, 262, lo cual significa 74,8 por año como promedio, ¿ya? O sea, no sé, pues será un cuarto de carta por año, por día, ¿ya? Otra manera de acercarnos a esto es darnos cuenta que asociado a los colores hay también algunas fechas emblemáticas que dan en alguna medida explicación también. Fíjense bien que al comienzo, las primeras del 23 al 26, no es que sea tan necesario que Marcelino se comunique por carta con sus hermanos, o con los alcaldes, o con los párrocos donde había escuela, o con los bienhechores que financiaban alguna de las escuelas, porque todas estaban muy cerca. La mayoría de ellas, Marcelino podía ir y volver en el día a pie o a caballo. Y había un caballo en el Hermitage. ¿Ya? Y si no, algún vecino lo prestaba también. Patrullar, por ejemplo. Entonces había una comunicación con otras herramientas. Directo, rostro a rostro, cara a cara, palabra a palabra. Y también es una explicación. El año 26 está marcado ahí porque es el año de la gran crisis. Una crisis que obliga a Marcelino a cambiar su liderazgo en la fundación. Del 26 en adelante, después de esta gran crisis, Marcelino se cree el cuento de que él es el fundador y que tiene que hacerse cargo de esta criatura que se llama carisma marista. Reflejado en ese momento en las comunidades de hermanos, pero hoy día reflejado en miles y miles de seres humanos, personas, hombres y mujeres, laicos, laicas, hermanos, y de muchos países. ¿Ya? Entonces, esta crisis es larga, empieza más o menos a finales del 25, con una gran enfermedad, que
que lo tiene a las puertas de la muerte, y empieza a comienzos del 26 con relegar al padre Champagnat del Hermitage. Tiene que irse porque no lo pueden cuidar ahí. Tiene una enfermedad pulmonar gravísima, y entonces pasan más de 4 meses en la parroquia del padre Terdier, en Saint-Chamond, a varios kilómetros del Hermitage, montaña abajo. Y por lo tanto ahí él no puede hacerse cargo de la obra. Sin embargo, la obra no se hunde. Las deudas se pagan en alguna medida. Los hermanos no se van, algunos se van, pero sí los presbíteros que le acompañaban se van. Y eso produce un cambio cuando Marcelino regresa con salud y retoma. Se da cuenta que tiene que ser más proactivo en el liderazgo. Eso lo mantendrá hasta su muerte. ¿Bien? Y entonces eso le lleva también a empezar a producir, porque se da cuenta que por salud no puede hacer los grandes viajes que hacía antes. Entonces se empieza a cuidar más también. Y muchas de las visitas también empieza a delegarlas en hermanos o en otros presbíteros. Aparecen nuevos presbíteros que le acompañan y que le ayudan a llevar adelante la obra. El año 30 es un año que desde el punto de vista no influye mucho en el amarillo, ¿no? En el sentido que no hay un gran cambio de cartas por causa del número 30, 1830, ¿no? Sin embargo, para Francia es un antes y un después. Es retomar la Revolución Francesa, pero en la línea, no tanto la parte como sanguinaria, la parte de desconcierto. Eso dura también al comienzo, pero que rápidamente el gobierno que asume el mando pone orden y hace renacer la república que se había soñado en la revolución original, y le da legalidad. Una república liberal, cuyos frutos empiezan a verse más adelante. Le da mucha estabilidad. Es un golpe a la restauración, a aquellos ideales y aquellas personas que querían que volvieran a hacer las cosas más o menos parecidas como antes de la revolución. Y esto ya lo frena en seco y dice, no, las cosas acá son de otra manera. Entonces sale un modelo de país, un modelo de nación, de Estado, que también va a ser después exportado también a nuestras propias repúblicas también en América Latina. Entonces está como fecha, no que influyera tanto en las cartas en ese momento, sino que en el contexto. Y del año 33 en adelante, ahí es donde la revolución del 30 empieza a afectarnos, porque el 33 surge la ley Guizot de este gobierno que tomó el manto el 30, es capaz de hacer una reforma profunda en el sistema educativo. Y logra instalar un ministerio de educación, diríamos, y una forma de hacer educación pública que también va a llegar a nuestros países como modelo. La escuela estatal con la pública, fiscal, ¿ya? Que forma a las clases populares, pero que en los últimos años también forma a la élite dirigente. Entonces el año 33, la ley Guizot, si ustedes se dan cuenta, marca un antes y un después en el aumento de la correspondencia. ¿Por qué? Porque se nota el aumento enorme que produjo en nosotros esta ley. Ese periodo de 3 años, llegaron más de 100 vocaciones de hermanos a la congregación. ¿Por qué? Porque la vocación de maestro tuvo importancia en Francia. Fue validada por el Estado.
fue cualificada, profesionalizada, y además se le pagó. El Estado subsidió. Los hermanos maristas costaban el año 23 400 francos por el año, cada hermano, a un municipio pobre. Donde La Salle costaba 600. Era muy más barato. Con esta ley, el Estado subsidió 200 francos. Por lo tanto, para el municipio se hizo más barato. Recibía 200 francos del Estado y que tenía que pagar a la congregación solamente otros 200 francos más. ¿Ya? El maestro recibía 200 francos del Estado y 200 francos del municipio o de la parroquia o del benefactor. Entonces, esto hizo que tener una escuela fuera conveniente, además que la ley lo obligó. Obligó que cada municipio tenía que tener una escuela pública, ¿ya? Con un maestro bachiller con grado, y Marcelino ya llevaba 16 años formando a esos maestros. Por lo tanto, lo pilló en muy buen pie la ley. Y por eso el aumento de la correspondencia. Y la ley, como demora en aplicarse, porque no es de un día para otro, más todavía en ese contexto, por las comunicaciones y los recursos. Entonces, estos 3 años es lo que se demoró la ley en instalarse, en instalar que hubiera en cada cantón, en cada departamento, que hubiera lo que hoy día llamaríamos un equipo ministerial local, departamental, que pudiera controlar que se cumple lo que manda la ley. ¿Ya? Entonces, esto es relevante. Esto permite que del año 36 en adelante aumente explosivamente. De hecho, aquí se fundan 10 escuelas, estos 3 años se fundan 10, además de las 100 vocaciones, se fundan 10 escuelas más, nuestras, y en cambio acá se fundan 18 más, y llegan más de 200 vocaciones de hermanos, que llegan a ser hermanos. Algunos llegaron a ser solo candidatos, o más gente todavía. Entonces, esto es lo que marcan estos años en amarillo, ¿de verdad? Que van explicando la producción, la utilización de la herramienta. Se necesita la herramienta porque hay más gestión que hacer, pero también más acompañamiento. Son muchos hermanos, están cada vez más lejos y hay que animarlos espiritualmente, hay que solucionar sus temas personales, comunitarios, hay que motivarlos a hacer lo que están haciendo, hay que contenerlos. Y al mismo tiempo, en paralelo, hay que tener relaciones con los alcaldes, con los fundadores, con los párrocos y con las autoridades nacionales, porque la congregación ha crecido mucho. Por lo tanto, estamos hablando aquí de años claves que explican la utilización de la herramienta de una manera cada vez más eficiente. Pregunta para ti. ¿Cuáles son los hitos de tu comunicación con las herramientas que tienes hoy? ¿Distingues? Aquí no les voy a hacer escribir en el chat, pero sí date un tiempo para tomar conciencia. ¿Tienes algún cambio en tu manera de comunicar? ¿Hay algún periodo de la vida, alguna experiencia que te haya hecho cambiar tu forma de ver el mundo y de comunicarte con los demás, contigo mismo, con Dios, con la naturaleza? ¿Hay algo que te haya hecho hacer de otra forma las cosas? ¿Hay algo que te haya desestabilizado y que te haya hecho volver atrás, que te haya hecho volver a etapas evolutivas interiores más inmaduras? Pregúntate eso y míralo a través de cómo te has comunicado.
Es una herramienta, pero que es una evidencia de qué ha pasado por mi corazón, por mi mente, por mis entrañas, frente a los golpes de la vida o a las alegrías de la vida. Los hitos de tu comunicación. Hay momentos que te hayas quedado callado frente a la vida, para adentro. Hay momentos que te has puesto muy dicharachero y superficial. Mírate. A Marcelino le pasó. No voy a cantar el canto porque delante sonó horrible. Tengo eco. ¿Ya? Pero quiero destacar en este canto el Salmo 126. Ese hito que significó el año 1826 para Marcelino, la gran crisis, el gran descubrimiento que él hizo ahí respecto a quién era él y qué esperaba el espíritu de él, era darse cuenta de que el Señor era el que construía el Hermitage, no él. Él lo construyó. Y la prueba es que cuando él no pudo estar ahí por meses, y por salud, y por deudas, y porque nadie creía en él, y porque quedó solo, no se hundió la obra. No hubo que cerrar ninguna escuela. ¿Ya? La vida siguió caminando y siguió creciendo. Siguieron pidiendo escuelas desde los municipios. Constrúyenos la casa, danos tu herencia, guarda nuestro pueblo, que reine la paz. Le decimos como oración al Señor. Y el Salmo dice, es tan inútil que el hombre construya, es tan inútil que el guardia vigile, si el Señor no está en todo presente, no triunfará nuestro plan. Esa fue la experiencia de Marcelino. Seguimos avanzando. ¿A quién escribe Marcelino? Sobre las 341. ¿Quiénes son sus destinatarios? Alcaldes, autoridades públicas, nacionales, funcionarios públicos, bienhechores o bienhechoras, encargados de instituciones educativas y personas varias como un médico, su cuñada, un vecino, etc. Son 76 cartas que están dirigidas a laicos, las más de ellas a alcaldes, que eran los que pedían las escuelas, mayoritariamente. Pero también las autoridades públicas, con las cuales tuvo que tener mucha relación para que le autorizaran y le reconocieran. 76 cartas son a laicos. Otro grupo son los hermanos. Tenemos 54 cartas individuales y tenemos 18 circulares para todos los hermanos a la vez. En total tenemos 72 cartas a los hermanos. Y por último, tenemos a párrocos, a autoridades eclesiásticas, a otros presbíteros que no eran párrocos ni autoridades, al padre Macelier. El padre Macelier era un fundador como él. Bueno, en realidad no era fundador, sino que estaba a cargo de una congregación de hermanos parecida a la nuestra, que de hecho después se van a fusionar con nosotros. Hermanos de la instrucción cristiana, eso es lo que significa hermanos de la instrucción cristiana de Vivias. El padre Macelier de 16 cartas, solamente a él. ¿Ya? Y además hicieron una alianza muy importante, porque el padre Macelier tenía autorización legal, Champagnat no la tenía. Entonces, los hermanos que estaban sujetos al servicio militar, el padre Champagnat se los enviaba
cuando les tocaba presentarse a cuarteles, se los enviaba al padre Marcelier. Ellos se presentaban entonces como hermanos, estaban un par de años con el padre Marcelier, prestaban servicio educativo en sus escuelas, y cuando ya pasaba el tiempo del servicio, volvían. Perdón, el ermitaje. Tenemos acá la mayoría de las cartas. 193 cartas son al clero, es decir, a estas personas. Y la mayoría de estas son a párrocos. Los primeros que están ahí son 105 cartas a párrocos. La más numerosa de todo el conjunto. Como pueden ver, bien variado el panorama, propio de un líder que está instalando un carisma educativo, y que tiene que relacionarse con muchas personas para que funcione. Así como muchos de ustedes que están en cargos directivos y les toca estar de reunión en reunión, de Zoom en Zoom, de pantalla en pantalla. ¿Y cuál es su tema? Para ir cerrando, aquí vamos a ir viendo. Fíjense bien, tenemos la primera regla impresa de los hermanos en 1837, 20 años después de la fundación. Antes se caminó con unas reglas más bien transmitidas oralmente o en papelito, pero nunca en un libro impreso. Así en acá aparece esta regla, ¿no? Y esta regla habla de las cartas, por eso la puse aquí. En el capítulo 7 habla de las cartas, habla varias cosas más de las cartas, pero yo seleccioné dos. Los hermanos primeros directores escribirán mensualmente al superior. El superior era él, Champagnat. Y los hermanos directores de cada establecimiento, cada 2 meses, para informarle de lo que ocurre acerca de ellos. El establecimiento. Y en la segunda norma, los hermanos subdirectores escribirán a su vez cada 4 meses. La visita del superior no los dispensará de hacerlo. Aunque él vaya a visitar la escuela, le toca a los 4 meses, tiene que hacerle un informe escrito y mandarse. Esta es una forma de como legalizar, institucionalizar las cartas. Han sido 20 años en que no estaban institucionalizadas. Y aquí, ciertamente que solamente están institucionalizadas como una forma de comunicarse los que están a cargo de las obras con el superior, porque ya no daba abasto para visitarlas todas. Entonces los hermanos primeros directores eran hermanos que estaban cercanos a 3 o 4 escuelas, pueden estar muy lejos del ermitaje, y él, como el que tiene más experiencia, él tiene que hacer bien su escuela y supervisar las otras 2 o 3 o 4 que estén a su alrededor. Y de esas tiene que dar cuenta. Entonces, el año 37 ya tenemos una estructura grande para acompañar las escuelas, los hermanos, y asegurarnos que los niños estén bien atendidos y se cumpla el fin de hacerles bien, evangelizándolos a través de la educación. Este es un texto formal. Vamos a ver otros textos. Volvemos atrás, estamos hablando del año 37 antes. 10 años antes, después de la gran crisis del año 26 que hablamos, le escribe al vicario general de León, precisamente cuando está saliendo del foso de la gran crisis, mayo del 27, ya pasó el duro año 25, el solitario año 26,
Y ahora está necesitando, porque todo esto sigue creciendo. Tiene 80 personas en el Hermitaje formándose o ya formado, ¿ya? Y necesita ayuda. Y tiene además un lote de escuela que atiende más de 2.000 alumnos. Cada escuelita tenía entre 90 y 180 alumnos más o menos. Entonces le dice, no vamos a leer toda la carta, sino la parte que nos interesa, después de relatarle otras cosas, le dice, en pocas palabras, he aquí mi situación. Actúe según le parezca mejor para gloria de Dios. Cuento con que hasta fines de agosto seremos más de 80, dado el gran número de quienes solicitan entrar y el gran número que ya somos. Vamos a tener para la festividad de Todos los Santos, 1 de noviembre, 16 establecimientos a los que será imprescindible visitar por lo menos cada 2 o 3 meses para saber si todo marcha con la debida forma. Si alguno de nuestros hermanos se enreda con alguna relación peligrosa, para poner remedio de raíz. Si se observa el reglamento, si los niños hacen progresos, sobre todo en la piedad, y para concertar con los párrocos y alcaldes sobre la retribución prometida. En una palabra, para ver si nuestros hermanos no pierden el espíritu de su vocación. Y continúa contándole sus penas. No le mencionaré la contabilidad que hay que llevar, la correspondencia que hay que mantener, las provisiones que hay que hacer, las deudas que pagar o intercambiar, lo referente a lo temporal y a lo espiritual de las casas. Tenemos al presente cerca de 2.000 niños en nuestras escuelas. Eso creo yo debería tomarse en consideración. Todo el mundo está de acuerdo en que es de la máxima importancia formar bien a la juventud. Es pues muy importante que quienes trabajan en esta excelente obra estén bien formados y que no queden abandonados a sí mismos cuando son enviados. Quiero destacar cómo dentro de las cosas que le pesan está la correspondencia. Las cartas también son una cruz, como para muchos de nosotros estar en el Zoom, estar en la pantalla, es una tremenda fuente de estrés, ¿ya? Pero es parte de lo que hay que hacer. Es bueno que nos quede claro esto. La herramienta a veces cansa, agota, estresa, pero es el canal para hacer el bien, el canal para solucionar, el canal para avanzar. Hay que seguir adelante con paciencia. En esta misma carta, no, perdón, otra carta. Otra carta del año 33. Él cuenta a la misma persona, al padre Choletón, no, el anterior era de Barú, también vicario general. El año 33 era Choletón. Era el que se relacionaba con las congregaciones. Y por eso le escribe a él, frente a una propuesta que le han hecho de fusionar la congregación de los hermanos maristas con los clérigos de San Viator, dado que nosotros no podíamos conseguir la autorización legal, y en cambio ellos la tenían. Al fusionarnos se solucionaba el problema del permiso del gobierno, la ley Guizot, el año 33, la ley Guizot. Pero Marcelino no estaba dispuesto a esto porque era perder el espíritu. Juntarnos con clérigos era perder el espíritu de ser hermano, hermana. Y por eso le va relatando sus penas en esta carta. Pero acá yo quiero destacar el núcleo de su expresión.
después de relatarle todas sus penas de varios años antes, la crisis del 26, por ejemplo, pero también la del 22, del 23 y otras crisis que tuvo en la vida, dice, en fin, Dios en su misericordia, ay, tal vez en su justicia, me devolvió la salud. Y aquí viene lo importante. Entonces, me dediqué a tranquilizar a mis hijos. Les dije que nada temieran, que compartiría con ellos las penalidades y hasta el último pedazo de pan que nos quedara. En esta ocasión, caí en la cuenta de que ninguno de los dos presbíteros que le acompañaban, albergaban sentimientos de padre hacia mis muchachos. Importante eso, ¿no? Usar una carta para llamarnos hijos, para decir que no temamos, para decirnos que compartirá con nosotros todas las penalidades y hasta el último pedazo de pan. Ahí cobra sentido en torno a la misma mesa. Y es lo que hizo, ¿no? No le está pasando el 33 esto, le pasó el 26, le pasó el 23. Dos grandes crisis donde estuvo a punto de cerrarse la moneda. Incluso a él de suspenderlo como sacerdote. A eso se refiere. Es una carta para animar, pero al mismo tiempo para decirle a la autoridad que él ya ha pasado por pruebas muy duras y Dios lo ha hecho todo. Y él ha hecho lo que ha podido, ser padre para los hermanos y para los niños de la escuela. Y por lo tanto, frente a esta crisis que ahora el 33 están viviendo y que el arzobispado mira con preocupación y por eso quiere fusionar, la presión no nace de Marcelino, nace del arzobispado. A él no le preocupa. Dios le ha sacado de situaciones mucho peor. Entonces, ¿por qué se va a preocupar ahora? Dios va a hacer las cosas que tiene que hacer. Y estas dos últimas, son dos creo, o tres, ¿ya? Que les voy a mostrar, también yo les pediría que se fijaran en el contenido. Un gran gusto para nuestro corazón, le dice a los hermanos, es acordarnos de ustedes a diario y presentarlos a todos al Señor en el sacrificio del altar. Pero hoy no podemos sustraernos a la dulce satisfacción de expresarles nuestros sentimientos de afecto y de manifestarles nuestra ternura paternal. Muy queridos y bien amados, ustedes son siempre el objeto especial de nuestra cordial solicitud. 1835 se lo dice a los hermanos en una circular. 1837 en otra circular. Esta es la última. ¿No podría al comienzo de este año usar un lenguaje más conforme a mis gustos y a mis afectos? Si yo interrogo a mi corazón, a mis sentimientos, al dolor que me causa la menor de sus desgracias, a sus angustias, que son las mías, a sus fracasos, motivos de mi angustia, a los 20 años de mi solicitud. Todo eso supone que yo pueda con valor y sin temor dirigirle las palabras que el discípulo muy amado pone al principio de todas sus cartas. Amados míos, amémonos unos a otros, porque la caridad viene de Dios. Para cerrar, ¿con quiénes te comunicas?
¿Qué comparte? Hay muchas formas de comunicarse, tenemos muchas herramientas ahora. Podemos pasar todo el día colgado del celular, del iPhone, pero ¿quiénes son realmente importantes para ti? ¿Y qué contenidos quieres transmitirle a estas personas importantes? En honor de la hora que es, voy a quedar aquí. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias, Pato, por por todo el compartir, por todo lo que nos has iluminado en esta noche. Y como habíamos acostumbrado la vez anterior, les comuniqué, también queremos escuchar cómo para Champañá las cartas fue una herramienta y la virtualidad ahora es una herramienta para temas de gestión, de acompañamiento, de enviar informes, ¿no? De coordinaciones. Entonces hemos invitado a 3 personas para que nos compartan así brevemente alguna experiencia importante de este año. Entonces invitamos primero a Gerardo, que es el director de Santa Rosa, que nos pueda compartir cómo la virtualidad se ha convertido en su mejor aliada en las circunstancias de este año. Gerardo, te escuchamos. Por estos tiempos difíciles que todavía seguimos viviendo, en realidad a mí me han hecho valorar 3 cosas, ¿no? En primer lugar, creo yo, a nivel personal, a nivel familiar y se podría decir que a nivel también laboral. A nivel personal, porque creo que a veces como que caminamos siempre, estamos siempre a la carrera por querer hacer bien las cosas, que descuidamos quizá un valor tan importante como la salud. Creo que una autoridad nos enseñó o nos hizo, la renación nos hizo reconocer un virus de que la salud es lo más importante, ¿no? Entonces el objetivo de la persona, el poder no solamente proteger la salud corporal, sino también la emocional, porque no es fácil estar en un espacio cuando uno como profesor es muy activo, más aún todavía cuando uno tiene una responsabilidad de poder ir generando muchas interrelaciones y ahora podemos buscar este espacio de la virtualidad. La familia, porque creo que es un momento en el cual mi hija me decía, papá, después de mucho tiempo, está las 24 horas del día aquí en la casa, ¿no? Entonces, ese es un momento, una frase que me removió mucho, porque aún a pesar de que nosotros a veces en el trabajo, un poco como que no estamos en casa, creo que para nuestros hijos y para también ha sido un espacio bonito de poder compartir la oración, de poder, el tiempo que le estamos dedicando a la familia, que es importante, ¿no? El valorar mucho la familia, que de repente a veces por la vorágine del trabajo, por el activismo, un poco a veces la descuidamos, ¿no? Mi hija me decía, papá, qué bonito, mira, tanto tiempo y estar aquí en casa, ¿no? Es como decir, después de tanto tiempo, las 24 horas del día estás aquí en la casa. Cuando a veces uno sale temprano, desde las 5:30, porque yo como vivo en Piura, me tengo que trasladar al colegio y regresar. Y ahora pues estar aquí para acompañarnos, para animarnos, de repente hasta para jugar, para orar juntos, para compartir la mesa. Y a nivel laboral, a nivel amical, sí, yo me he sentido más bien con una enorme oportunidad de esta virtualidad o estos espacios, de poder estar tal vez un poquito más cercanos, si bien es cierto, no físicamente, pero sí emocionalmente y hasta espiritualmente. Porque yo les cuento, como director, nosotros también hemos estado muy atentos con el equipo educativo de que tampoco nosotros hemos estado exentos de que nos podamos contagiar, de poder tener una situación complicada de salud, ¿no? Entonces nos ha unido mucho la oración. Si antes en el colegio teníamos la comunidad orante, y a veces casi los profesores no participábamos, pues ahora la comunidad orante es justamente los profesores y esos padres de familia que son invitados. Entonces nos hemos unido en oración porque algunos de nosotros hemos perdido un ser querido, porque algunos de nosotros
la hemos pasado mal con el virus, incluso hasta estar al borde de la muerte. Y la solidaridad, en ese sentido, el cuidado por el otro, ha sido siempre una constante, ¿no? Entonces, gracias a Dios, mi familia no hemos tenido ninguna complicación de este tipo, pero creo que la solidaridad, la cercanía, el estar también atentos a los niños, el acompañarlos, porque ellos también han pasado momentos muy difíciles con sus familias, el estar atentos desde los profesores, los otros directivos, el acompañarlos cuando perdieron ser queridos, cuando estaban enfermos, cuando estaban aislados, el comprenderlos, y qué reto más grande el poder inculcarles la confianza en Dios en estos momentos tan difíciles, ¿no? Pero yo de verdad me siento muy fortalecido y seguimos en este espacio de poder seguir cultivando nuestra espiritualidad y nuestras buenas interrelaciones, ¿no? Como quien dice, en tiempos difíciles, yo creo que el reto está en sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Gracias, Sarita. Muchas gracias, Gerardo. Jessica Cerdán, que es profesora de Champañá, ya en otro rol, en otra función, pero también la virtualidad se ha convertido en su gran ayuda. ¿Verdad, Hola, Jessica? ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, les voy a compartir rapidito, ¿sí? Algo muy especial. No sé si podría en este momento. Bueno, hablarles un poco de cómo la virtualidad, ¿no? ¿Logran ver mi pantalla? ¿Sí? Sí. Sí, gracias, muy bien. Sí. ¿Cómo la virtualidad se ha convertido en nuestra mejor aliada para acompañar a los docentes y alumnos? Pues bien, así como todos nos agarró de sorpresa, ¿no? Nos tomó de sorpresa toda esta situación. Creo que una de las cosas que ayudó para que pudiéramos tomarla como nuestra aliada, una de las cosas desde mi experiencia fue primero aceptar el cambio, ¿no? Tomar en cuenta que, bueno, ya está el cambio ahí y hay que tomar decisiones, ¿no? Sobre todo validar nuestras emociones, ¿sí? Está bien, tenemos miedos y Marcelino también lo tuvo y como cualquiera de nosotros también ha ido enfrentando esa dificultad a su manera, a su estilo, pero sobre todo validando esas emociones y una vez aceptando esta situación, pues practicar la perseverancia. Fue una de las cosas que yo tuve que poner en práctica también, ¿no? No podía de alguna manera, por ejemplo, entrar al Zoom, pero ya, tenía que, ahí vamos, la siguiente, la tercera, la cuarta, pero hasta que logré hacerlo y cada vez me volví un poquito más experta en ese tema, ¿no? Tomando de aliado a esta herramienta. Siendo creativo también creo que es importante propiciar las mejores respuestas a las dificultades que nos han presentado. Conocer sobre todo los recursos, qué recursos contamos, con qué herramientas, ¿verdad? Y sobre todo en beneficio a la educación de la misión. Una de las cosas que no me ha fallado hasta ahora y lo sigo teniendo presente es tener siempre como base a Dios en todo momento, lo cual nos ha permitido que vaya reinventándome, aprendiendo más, teniendo mayor apertura sobre cada una de las situaciones que van pasando. Esto nos permite ver un poco más a través de sus ojos, ¿no? Y tener una visión llena de esperanza, llena de confianza. Es ahí donde encuentro que hay logros que hemos tomado en cuenta en este momento. Una de las cosas que resalto es que, por ejemplo, ha favorecido la relación entre mis alumnos y bueno, yo que soy la tutora con ellos, hemos fortalecido vínculos, ¿no? Además, nos hemos acercado un poco a la realidad de las familias. Si bien es cierto, la virtualidad, en el momento presencial teníamos comunicación, pero ahora es mucho más. Es el hecho de que ya habían días en que, hola, mi Jessica, buenos días, mi Jessica, ya no era el alumno, sino también el papá el que te saludaba y con mucho cariño y respeto, ¿no? Y siguiendo las indicaciones por ahí detrás escuchaba, escucha los acuerdos que la misa está diciendo, apaga tu micrófono. Entonces se reforzaba un poco eso y me alentaba a continuar aprendiendo para darles lo mejor a los chicos, ¿no? Un buen uso de ayudas didácticas también, audiovisuales, para llegar a aquellos chicos que tenían dificultades, ¿no? Mayor comunicación de manera sincrónica y asincrónica también. Brindó orientación a los niños, en este caso a los que requerían, en horarios ya también distintos, ¿no? Y podía ser un poco más rápido esta ayuda. Permitió que los chicos desarrollaran habilidades de autogestión, ¿no? El hecho de que nosotros nada más, teniendo algún miedo para manejar la herramienta, los mismos niños
de manera rápida. Ya, Miss, este botón, esta herramienta, esto también lo podemos utilizar. Entonces los chicos también ayudaban y aprendíamos juntos. Ese aprendizaje colaborativo, ¿no? Que en algún momento no, Marcelino también lo puso en práctica, junto a los hermanos. Y eso es lo que fue viendo en ese momento reflejado, ¿no? A partir de estas herramientas. Entonces, creo que solamente haya pasado entre nosotros los profesores, los alumnos, sino también las familias, y por qué no decirlo, toda la comunidad educativa. Y lo digo porque justamente, ya haciendo uso de estas herramientas y conociendo un poco más, es que entro a lo que mencionaba el hermano hace un momento, evangelizando a través de la educación. Evangelizando a través de la educación, y dentro del área de religión, por ejemplo, los chicos trabajaron una tarea de desempeño: tú serás un discípulo de Jesús. Ellos tenían como labor preparar las oraciones para los chicos de quinto de primaria. Ellos están en cuarto y tenían que hacerlas para sus compañeros de quinto. Y con mucho cariño, con mucha entrega, pues hicieron estas oraciones que ahora los chicos las están utilizando en este bimestre. Ellos lo prepararon el bimestre anterior. Usaron pues algunas herramientas también de lo virtual. A los niños les llama mucho la atención. Y entonces ahí también se pusieron a preparar. Y no solamente evangelicé yo, evangelizaron estos niños, evangelizaron sus padres, que también estaban durante la oración del Ángelus en todo momento. Entonces, digamos que las herramientas han sido de gran valor, ¿no? En el proyecto de solidaridad que también desde la pastoral Hipólito fue apoyando, ¿no? Y impulsando un poco que los chicos ayudaran en casa, ¿no? Y presentaron también este proyecto. La preparación de comunión que los niños están trabajando también ayuda en este momento de virtualidad. Tenemos aquí una imagen de Jesús y Marcelino para hacerlo de manera transversal y que los chicos también practiquen un poco estas actitudes, pero de una manera más lúdica, más cercana a ellos. Entonces, para mí fue un gran aliado en este momento, y es en este momento la virtualidad. Aquí armaron un altar de María, y esto es todo con los recursos, como le digo, ¿no? Que hemos ido usando con los chicos y que también entran en algún momento a orar. Muchísimas gracias. Los animo a continuar aprendiendo, y siempre teniendo a María como referencia, así como Marcelino nos enseñó. De verdad que es una gran fortaleza, siempre reinventarnos. Muchas gracias. Diana Anchante, ella es psicóloga en el Colegio San José del Callao. Dianita. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, yo he preparado algunas palabras, las he puesto aquí en un Word y las voy a compartir con ustedes. Muy bien, entonces, aparte de las llamadas por teléfono, la virtualidad es en realidad la mejor herramienta con la que contamos los psicólogos en estos tiempos de aislamiento social para acompañar a las personas. Es aquella aliada que nos permite conectarnos con las personas, y también es ese medio que nos permite tocar las almas y sanar los corazones. A través de la virtualidad nosotros podemos hacer uso de dos sentidos, ¿no? Y la llamada es a potenciar estos dos sentidos. ¿Cuáles son? La vista y la audición. Al igual que para los maestros, no ha sido fácil el camino de reinventarse y adaptarse a esta nueva forma de enseñar. A mí también me costó un poco, porque yo no hacía videollamadas con nadie, y ahora forma parte de mi labor diaria, de mi trabajo con docentes, con padres y alumnos. El poder ver a la persona y que nos vea favorece la conexión, ¿no? Nos permite leer todos aquellos mensajes no verbales que no podemos captar a través de una conversación telefónica. En esta virtualidad cobra mayor importancia la lectura de esos mensajes no verbales a través de expresiones faciales, de miradas, de parpadeos. Antes eran importantes, claro que sí. Sin embargo, ante la limitación de ver a la persona en su totalidad, la virtualidad me permite recoger esa información valiosa que transmitimos a través del rostro y la voz. Esa información que acompaña el mensaje verbal
y que en algunos casos le da un sentido diferente a lo que la persona dice. Y si bien es cierto, para mí en lo particular, ver a la persona es importante, en algún momento he tenido que atender a algún padre de familia que no contaba con cámara. Y bueno, lo que nos toca es adaptarnos a la situación y no perder de vista el objetivo, ¿no? Y el objetivo es brindar a la familia la orientación y el apoyo que requiere. En el nivel de primaria les comento que en esta modalidad a distancia nosotros no estamos entrevistando a los alumnos como lo hacíamos en la modalidad presencial. Solamente estamos entrevistando a algunos niños, ¿no? Y si bien es cierto, la virtualidad es nuestra mejor aliada, ¿no? En el trabajo con los pequeños se hace un poco más difícil por el nivel de atención de ellos y el control de los estímulos de la en donde se encuentra el niño. Sin embargo, esta no ha sido una barrera ni un obstáculo para conversar con ellos. Y de hecho, he tenido también alguna entrevista con un niño de primer grado, ¿no? En esta etapa, mi mejor recurso para llegar a los niños es a través de las clases de tutoría. Y considero que las tutoras son como una extensión de mi labor. O sea, yo soy a través de ellas. Es así un poco como yo lo veo. Para ello diseño sesiones en las cuales me enfoco en brindarles recursos a los niños para fortalecer su confianza en sí mismos, para desarrollar su autonomía y ahora más porque encontramos que los papás ya están saliendo a trabajar. También trabajamos con ellos con esa frase, ¿no? Hago lo que está en mis manos para ayudar a mi familia. Esa es la forma como nos damos a entender que ellos pueden ser solidarios, ellos pueden ayudar con lo que tienen algo de tiempo y muchas habilidades, ¿no? También les recordamos que ante cualquier circunstancia o cualquier situación en las que algo les preocupe o los agobie, es importante que ellos hablen con sus personas de confianza, ¿no? Y para mí, allí es donde comienza el proceso de acompañamiento también, ¿no? Porque el niño conversa con el papá y bueno, y el papá luego se contacta con nosotros, se contacta con la tutora o se contacta directamente conmigo. A pesar de que la tutoría no es un curso que se califica, los niños se conectan y participan. Algo que tiene la virtualidad es que los niños pueden estar sin estar, ¿no? Apagan su cámara y ya no están, no los vemos. Sin embargo, a ellos les gusta la sesión de tutoría, ¿no? Para finalizar el segundo bimestre, apliqué un formulario de opinión a los niños de tercero a sexto sobre los temas que se desarrollan en tutoría, sobre cómo se sienten en la clase y qué sugieren. Y bueno, los resultados fueron gratificantes. Algunos pedían que fuesen 2 horas, otros mencionaban que les gustaba el curso y que no querían que se cambie nada. Otros expresaban su cariño en los comentarios, su cariño hacia sus mises, y otros pedían más dinámicas. Considero que el éxito de la clase de tutoría no está solamente en el tema que se elige o en las actividades que se desarrollan. Yo soy de las que creo firmemente en la persona y en la conexión que se establece con el otro tras la pantalla y a pesar de la pantalla. Recuerdo al inicio, cuando comenzaban las clases virtuales, un niño que decía que se sentía que estaba hablando con una máquina. Entonces, para mí ese es el reto a vencer. No es la máquina, eres tú con la persona a través de la máquina. Y es allí a donde estamos llamados a trascender, a gestionar nuestros recursos personales para que el otro sienta la virtualidad no como una limitación de la interacción humana. También algo en lo que yo creo firmemente es que un tema cobra vida por la forma como lo desarrollas. Y nosotros tenemos ese poder de dar vida a objetos inanimados, ¿no? Tenemos la imaginación. Entonces recuerdo en una conversación con un niño de primer grado en donde estábamos trabajando la respiración y bueno, para mí el resaltador que tenía en ese momento cercano se convirtió en esa vela que teníamos que soplar suavemente, ¿no?
Yo estoy presente en las clases de tutoría, acompañando a las tutoras. Cuando hay algún problema por ahí las apoyo, ¿no? Generalmente de conexión o que no se puede pasar algún video. Y soy testigo de todo ese carisma que ellas despliegan al desarrollar los temas. Pues, observar las clases me permite a mí brindarles retroalimentación de lo que proyectan a través de las pantallas, de lo que los niños ven. Y lo que funciona para una, yo lo comparto con todas, ¿no? Con el equipo de tutoras. Yo les brindo una retroalimentación que se llama compartiendo experiencias exitosas, ¿no? También yo visualizo e idealizo la clase de tutoría como ese espacio de esperanza, de luz. Y para mí es importante que los niños disfruten la clase y se sientan contentos, se sientan tranquilos. Creo firmemente que nuestra misión y que mi misión es dejar huellas y recuerdos positivos y alegres en la vida de los niños que tengo a mi cargo. Y para mí es importante que algunas tradiciones de nuestro colegio no se pierdan. Bueno, y es así como la primera semana de junio estuvimos de fiesta y realizamos yo cuando les decía a las chicas, les decía nuestra mini gincana. No había juegos de movimiento, habían actividades de atención visual, atención auditiva, de memoria. Ese día todos nos vestimos de fiesta, las tutoras estaban con su polo de confraternidad, los niños con el polo del colegio, ¿no? Entonces, para mí, cuando los chicos abren su cámara, entonces fue emocionante verlos, ¿no? Con su polo del colegio después de tantos meses que habían pasado. Entonces, no estábamos en el colegio físicamente, pero estábamos conectados con el colegio. Y eso es lo maravilloso de la virtualidad, que nos permite compartir momentos hermosos para luego guardarlos y atesorarlos, ¿no? Entonces, a pesar de que no estábamos juntos, ese día incluso hubo vivas por Marcelinos. Esta era la primera sesión que hacíamos así o que diseñaba en un formato diferente y bueno, a los chicos les gustó mucho. Y lo que sí recuerdo es que a mí me impactó mucho el trabajo que hicieron las tutoras ese día. Entonces yo les envié, apenas finalizaba la clase, les envié una tarjeta. Y entonces esa frase que dice, tú serás hoy Champagnat, yo les hice una tarjeta y se las taché así con una X roja, ¿no? Así como una profesora antigua, y le puse, tú eres hoy Champagnat, porque eso es lo que yo sentí que ellas fueron ese día para los niños, ¿no? Y también les puse, ¿no? Que me imaginaba, ya en un mensaje de WhatsApp, que me imaginaba a Marcelino, así como yo estuve, ¿no? Pegada frente a la pantalla, disfrutando del momento y de la alegría de los niños. La virtualidad nos enfrenta a desafíos como el de tener que implementar dinámicas, trabajando con el aula completa. En el caso de tutoría, se trabaja con todo el salón. En otros cursos, en el nivel de primaria, se trabaja en 2 grupos, ¿no? Entonces es un poco más difícil. Sin embargo, estos son retos que poco a poco se pueden sortear. Requieren de tiempo y también un poco de creatividad. También, bueno, la virtualidad nos reta y nos lleva a sacar lo mejor de nosotros, a crear otras estrategias de trabajo. También nos abre la posibilidad de reunirnos y de ayudar a las familias en donde estén, ¿no? Pero también la virtualidad nos confronta con la realidad y nos devuelve a ella, ¿no? Y a veces, pues, la realidad es difícil, ¿no? Lo que estamos viviendo y lo que están viviendo algunas familias. Para terminar aquí, algunas frases, ¿no? Que es importante convertir la virtualidad en nuestra aliada y por el momento es el mejor recurso que yo como psicóloga cuento para acompañar. También que no es fácil acompañar a través de, sin embargo, yo creo que sí es posible acompañar y si es posible es suficiente, no necesito más. También pienso que cambió el escenario. Sin embargo, el llamado es el mismo y la esencia es la misma.
podemos seguir siendo y trascender a través de la pantalla. Eso solamente va a depender de nosotros. Y bueno, quiero terminar con una frase de Víctor Frank, ¿no? Y él dice que el hombre que no ha pasado por circunstancias adversas realmente no se conoce bien, ¿no? Creo que este es un llamado pues a reinventarnos y dar lo mejor de nosotros. Y quería aquí mostrarles unas fotitos. Aquí están las chicas, aquí están las chicas vestidas de fiesta, ¿no? Con sus polos, con sus bichas, con sus lentes, ¿no? También aquí celebramos, le dimos la bienvenida a Julio y aquí estamos, ¿no? Entonces, sí, y aquí pues Marcelino no se salva, ¿no? Él nos acompaña, los que tienen a Marcelino, pues él nos acompaña en nuestras actividades, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco como la virtualidad se ha convertido en mi aliada, y también algo en lo que yo creo firmemente es en que es importante acompañar a las tutoras en su proceso, ¿no? Y mi forma de acompañarles a través de mensajes, de tarjetas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estas se las preparé al inicio cuando estábamos en este tema de adaptarnos a las clases virtuales, ¿no? Entonces puse porque no hay obstáculos que no pueda vencer una maestra de corazón. Este de acá es la tarjeta que les preparé, es un oso con flores. A las chicas nos gustan las flores, nos ha un peluchito, entonces virtual, ¿no? Entonces este fue para ti este sencillo presente por tu primera clase online, ¿no? Bueno, aquí también no podía pasar siempre en una relación, generalmente se recuerda el primer mes, no es significativo. Entonces, bueno, aquí está, estamos de aniversario. No sabían de qué se trataba, qué pasó, aniversario de qué. Y bueno, estamos de aniversario, ¿por qué? Porque este 23 de mayo cumples el primer mes de tu clase online, ¿no? Y bueno, eso se los mandé el lunes. Y a ver, si bien es cierto, cuando hay aniversario, pues está bien, pero también es importante un regalito, ¿no? Entonces, aquí está, un presente por nuestro aniversario, ¿no? Le puse, disculpe la pequeñez, ¿y qué hice? Le regalé una ruleta virtual, ¿no? Conseguí por ahí una ruleta, ninguna la he usado, se la compartí, y también me sirvió para capacitarlas acerca de la ruleta como recurso educativo, ¿no? Bueno, y así pues trato de animarlas. Yo trato de, se los envié este bimestre, ¿no? Este sí es un poco más largo, dice, gracias por compartir con los niños tu mayor tesoro, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el mayor tesoro? Para mí el mayor tesoro pues eres tú, tu corazón, ¿no? Más allá del conocimiento eres tú. Y bueno, que tengas un hermoso tercer bimestre, ¿no? Esa es la forma como yo acompaño y como llego a las maestras y como llego a los niños a través de ellos. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Diana, gracias a todos, aplausos a los que nos han compartido, nos han regalado parte de su vida. Gracias a Pato, que nos ha regalado un tiempo muy valioso, él es muy conocedor de todo el tema de patrimonio. El 2 de septiembre los invitamos, tenemos el tercer encuentro, estará con nosotros el hermano Isidro, que por ahí lo pueden ubicar, y justamente va a hablarnos algo de lo que dijo Diana, el tema de las adversidades, las crisis como experiencias de crecimiento, de consolidación. Así es que agéndenlo, ya les llegará la invitación. Muchas gracias, cuídense, que les vaya bonito, y nos quedamos con los lindos mensajes que nos dejó Diana al final. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Sara. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Buenas noches. Gracias, Patricio. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos el 2. Ya. Gracias, hermano. Cuídense, que estén bien. Lo que dijiste. Muchas gracias. Y muy bonita la experiencia.